Licenciada en antropología, es doctora en ciencias naturales, es una bellísima persona, una científica muy querida, ha formado a muchísima gente en nuestra Patagonia. Silvia Dainten, qué placer hablar con vos. Buenas noches, Sergio, ¿cómo va? Bien, Un muy bien. gusto también para mí. Bueno, Silvia, yo más o menos imaginaba lo que vos sentiste cuando te fueron a buscar y te viste involucrada en tu tarea científica en cuanto a la preservación y la identificación de esos restos que luego se supo pertenecían a Catherine Robert Davis. Bueno, no te equivocás, porque realmente el hallazgo de este esqueleto en el año 95, cuando Madryn era más chico que ahora, obviamente, el instituto, el Centro Nacional Patagónico donde yo trabajaba, éramos muchos menos, nos conocíamos y teníamos dato diario casi siempre entre todos los investigadores y todas las personas que trabajábamos allí. Entonces, el doctor Coronato, que es un geohistoriador, estudiando el tema de la llegada del primer contingente galés a Puerto Madryn, que es cuando se funda la ciudad por el otro lado, Claro. mencionaba siempre que, porque en ese momento la historia incluso oficial de la provincia aceptaba lo que se llamaba la hipótesis del desembarco en la laguna de Herbes, muy cerca del actual muelle de cruceros. Sin embargo, Fernando Coronato, traduciendo los libros de las personas, de los diarios de algunas de las personas que venían en el Mimosa, ya que él habla y el galés, encontró datos diferentes, es decir, él sostenía por toda una serie de evidencias que había en esos diarios, fundamentalmente la excavación de unas pequeñas oquedades donde ellos se instalaron cuando llegaron, la descripción de la costa, etcétera, etcétera, le hacía suponer que era lo que se conoce normalmente como la curva del indio, es Claro. decir, por abajo donde está situada la estatua del indio Tehuelche acá en Madryn, y zona conocida como Punta Cueva, ¿sí? Entonces él siempre contaba, a veces en ruedas de mate que teníamos a la mañana, que una de las evidencias más firmes o la contrastación positiva de la hipótesis, de su hipótesis, sería el encontrar un pequeño cementerio rudimentario que se describía en estos diarios, ya que a los 15 días más o menos del desembarco habían muerto una mujer que estaba obviamente identificada que era Catherine Robert Davis, y algunos niños. Luego, si se encontraban estos esqueletos y se los identificaba, esta hipótesis era contrastada positivamente, es decir, tendríamos claro, se confirmaba. Bueno, y que a mí me pareció muy interesante esto, más allá de que yo en ese momento estaba trabajando en otros temas, es decir, nosotros tenemos nuestros proyectos de investigación y muchas veces aparecen, y eso lo da fundamentalmente trabajar en una región como Patagonia, aparecen casos de historia regional, problemáticas regionales, que a veces están fuera de nuestros proyectos de investigación, ¿no es cierto?, financiados por CONICET, la universidad y otras instituciones. Y bueno, siempre me pareció muy interesante lo que decía Coronato, ¿no? Hasta que un día llegó, él me vino a buscar al laboratorio diciendo que
un señor llamado Jones, justamente descendiente de galeses también, quien falleció hace unos años, caminando por esta zona, había visto que cuando en el trabajo realizado por una máquina excavadora habían aparecido huesos y que a él le parecía que eran humanos. Como este señor conocía los trabajos de Coronato, entonces se dirigió hasta el CENTAT, lo contactó a él, Fernando me viene a buscar, vamos al lugar y yo me doy cuenta ahí que sí, que era un esqueleto obviamente humano, y de un aspecto, ¿no es cierto?, una morfología diferente a los esqueletos que nosotros estábamos acostumbrados a encontrar en esta zona, que correspondían a los esqueletos de las poblaciones cazadoras-recolectoras que vivían justamente en estas regiones de Patagonia. Y así comienza todo. Y después, simplificando, porque pasaron muchos años, Silvia, el trabajo de ustedes, algunos elementos que pudieron encontrar allí, como un botón de nácar y un anillo, el trabajo del equipo de antropología forense de la Argentina, ir a buscar una descendiente a Gales porque no había en la región, tengo entendido que solo en Canadá, todo eso le llevó varios años. Claro, es decir, primero lo que se realizó, bueno, una vez hallado el esqueleto, cuando nosotros fuimos, bueno, convocamos inmediatamente a la doctora Julieta Gómez Sotera, que es la arqueóloga con la cual trabajamos siempre en conjunto para estos temas. Ella vino, aplicando la técnica arqueológica de excavación, se pudo rescatar el esqueleto, lo que quedaba, porque parte del esqueleto se lo llevó la máquina, es decir, estaba bastante deteriorado una parte del esqueleto. Entonces con Julieta, dirigió la excavación y se extrajo no solamente el resto del esqueleto, sino los materiales culturales asociados, es decir, las maderas que correspondían al cajón, al ataúd, un botón de nácar y un anillo, una alianza muy delicada que no contenía, nosotros pensábamos que iba a tener las iniciales, una fecha o algo, y no, la alianza no tenía ninguna inscripción. Bueno, con todo eso yo realicé el análisis morfológico de los restos, lo que nosotros los antropólogos biólogos llamamos en los esqueletos el perfil biológico, determinar el sexo, la edad, la muerte, etcétera, etcétera. Y bueno, pero había que, es decir, el contexto acercaba a que era esta persona. Pero vos sabés que los antropólogos, cuando estamos en estos casos de este tipo de investigación histórica, para decir que es una persona con nombre y apellido, hay que identificarla. Claro. Y en los casos estos históricos es más complicado, hay que ir directamente al ADN, porque no hay ningún otro patrón, como puede ser una ficha odontológica, algo que te puede llegar a acercar a la identificación. Así que sí, fue complejo porque, como creo que ya se habló en su momento, esta persona, la descendencia de Catherine Roberts, era una descendencia masculina. Era un hijo que posteriormente migra a Canadá a principios del siglo XX y ahí se establece y deja la descendencia ahí. Pero, como ya hablamos en su momento, acá había que aplicar la técnica de identificación del ADN mitocondrial, que tiene una herencia estrictamente materna. Claro. Entonces no nos servían los descendientes. Y así fue, digamos, pasando el tiempo, porque habíamos llegado a un cuello de botella genético, si querés
podemos llamarlo así, porque teníamos el resto y no podíamos conseguir con quién contrastarlo. Avanzar, ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, hasta que Fernando Coronato, que fue el líder histórico de la parte histórica, se contactó con gente de Gales después de muchas indagaciones. Bueno, se pudo dar a través de un dato que había una pequeña genealogía en una lápida de cementerio, y ahí con un dato que había en esa lápida se pudo construir, para hacerlo más sintético, ¿no?, la genealogía que nosotros llamamos ascendente, es decir, de Catherine hacia arriba, no de Catherine hacia abajo, sino para arriba. Los es decir, madre, madre, tías, hermanas si tenía. Y bueno, así pudimos llegar hasta la abuela y a una tía abuela, ¿sí? Ahí, con esos datos. Y bueno, con todos esos datos nosotros no podíamos saber nosotros no podíamos hacer una exhumación en Gales, porque bueno, era una cuestión muy compleja, pero por suerte dimos con descendientes por parte de una tía de Catherine Roberts, de que la viviente se llama Ann Williams, pero no podía viajar porque tenía su marido muy enfermo, que falleció poco tiempo después, y conseguimos a una descendiente que fue Nia Owen, que bueno, viajó a Argentina y accedió a ser donante del material genético para la contrastación. Claro. Y allí, bueno, hemos hablado con Ricardo Preve, que fue el director del documental Los huesos de Catherine. Más o menos, a partir de allí la historia es más conocida, Silvia. Sí. A mí lo que me asombra, me conmociona cada vez que hablo del tema, es primero que sus huesos aparecieron 130 años después, que llevó 20 años su identificación, que se hizo el documental, que ahí ha quedado su testimonio para siempre, que volvió a Gales el año pasado cuando se exhibió el documental allí en su pueblo natal, que ahora, la semana pasada, en el aniversario de Puerto Madryn, se vuelve al autocine por la cuarentena y es justamente ella la que está en el centro de la escena de ese festejo. Es decir, esta terquedad por pelearle al olvido de esta mujer, eso es lo que a mí me asombra desde el punto de vista humano y poético, no científico. Sí, realmente es impresionante cómo la historia de esta mujer ha, digamos, a ver, por usar un término tal vez un poco vulgar, ha calado hondo en la población de Madrid, no solamente en la colectividad galesa, sino Madrid se ha apropiado de la historia de ella, ¿no? Y realmente, bueno, nosotros estamos muy contentos de haber contribuido a esto, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Lo que vino después es una cuestión de apropiarse de la historia de esta mujer tan increíble, ¿no? Pero hasta se apropió de vos, Silvia. Vos salís a caminar una noche en el aniversario de Madryn y te ves en una pantalla. Ahí te llevó ella. Probablemente, sí. Te estoy trayendo para este lado, te estoy sacando de la ciencia
Sí. Y como mujer, como humana, como persona bella que sos, Silvia, en serio, lo que yo veo desde acá es que esta mujer, Catherine Robert Davis, simbólicamente se apropió de ustedes, del equipo de antropología forense, de Ricardo Preve, de Puerto Madryn, los tomó para sí y los incluyó en su historia. Y ahí anda Catherine Robert Davis con ustedes bajo el brazo. Sí, realmente, bueno, qué bueno que haya sido así, porque realmente ella, que seguramente como muchos migrantes y como toda la historia de la inmigración hacia Argentina, esta fue una inmigración temprana, hacia Patagonia, los primeros, ¿no es cierto?, que llegaron acá para instalarse, vendría con ilusiones, supongo. Yo he discutido bastante con investigadores, con un investigador francés que se dedica a estudiar migrantes, y me decía que, porque uno a veces pone sentimientos, no, bueno, uno no es un ser humano, ¿no es cierto? Claro. Pero, y él me decía no, muchas veces él decía que los migrantes, los que emigraban, rompían cadenas, ¿no es cierto?, con sus raíces, con lo que dejaban allá. Claro. Yo no estoy tan seguro, porque yo soy descendiente, como casi todos nosotros, de migraciones europeas, y no lo fue así, por lo menos en la familia que yo pude conocer que llegó acá. Ahora, yo creo que ella sí, vendría con ilusiones, y la verdad que truncó todo, porque esta pobre mujer, Catherine, después de esa travesía que fue non-stop, ¿no? Salieron de Inglaterra y vinieron directamente a Punta Cuevas, debe haber sido dura, y además con un chico, con un bebé que muere en la travesía también. Eso increíble, ¿no? También. Claro, y ella misma dejando esos chicos huérfanos, porque ella viaja sola, ¿no? ¿O viaja con su esposo? No, viaja con su esposo, sí. Porque el contingente estaba formado casi todo por matrimonios con chicos. Ajá. Así que dejar a su esposo y a esos niños cuando ella muere ahí en la costa, con fiebre, como dice el diario. Claro, como mujer, me parece a mí conmocionante esa situación, una vez llegada a esta tierra, encontrarse en esa situación de salud y ver eso, ¿no? Sí. Con un hijo muerto en la travesía, otros 2 chicos que murieron muy pequeños en Gales, así que ya traía una historia, aunque bueno, en esa época vos sabés que la mortalidad infantil era muy alta. Claro. Sí, y este tipo de enfermedades también muy comunes. Sí, ella en realidad no se sabe. Nosotros, yo convoqué antes del enterramiento definitivo, que fue el 21 de agosto del año 2015, yo convoqué a un antropólogo especialista en paleopatologías, de esqueletos antiguos, para ver si podía determinar si había huellas de algo en el esqueleto. Y bueno, no hay certeza porque el escorbuto, que es la hipótesis que nosotros tenemos, no deja marcas específicas en el esqueleto. Claro. Pero podría haber sido un escorbuto, pero bueno, también una debilitación bastante importante durante la travesía, porque ella estaba amamantando. Claro. Sí, es una historia tremenda que yo creo que cuando uno la conoce, ahora la ha conocido muchísima más gente, nos ha estado viendo gente de toda la Patagonia,
por supuesto recibimos saludos de tus alumnas, María Laura Parolín, por ejemplo. Silvia, cuando uno conoce la historia de Catherine... Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Cuando uno conoce la historia de Catherine Robert Davis, se siente también involucrado en esta travesía, en la llegada, en lo que fue buscar un lugar en el mundo, ella como mujer. Por eso yo digo que vamos a seguir insistiendo en reproducir esta historia, porque en esta historia también hay muchísimos sueños, muchísimos deseos, muchísimas búsquedas que hemos tenido en nuestros territorios. Sí, sí, seguramente, sí. Bueno, es una de las tantas historias, ¿no es cierto?, que hay en esta Patagonia. Hoy justamente estaba este territorio tan particular, ¿no?, que hasta Darwin, hoy tenían en mis manos el diario de Darwin, y leyendo un poco el prólogo, el prólogo que él escribe, dice que en Inglaterra, a su regreso, siempre pensaba en dos paisajes que le habían quedado muy grabados. Unos eran los paisajes patagónicos. ¿Hola? Sí, sí, los paisajes patagónicos. Unos eran los paisajes patagónicos y otras las grandes selvas que él pudo conocer en su viaje, ¿no? Claro. Pero bueno, este es un territorio muy particular, y también cuando nosotros estábamos discutiendo en nuestra investigación, cuando algunas personas decían, no, pero tiene que ser ella, las evidencias son ellas, discutíamos mucho con Fernando Coronato porque me decía, ¿y quién puede ser? ¿Qué otra mujer puede haber llegado en ese momento y haberse muerto acá? Y bueno, consultamos incluso con historiadores navales, ¿no es cierto? Y nos decían, no, bueno, acá sabemos que habían recalado mucho antes barcos balleneros, ¿no es cierto?, que venían cazando ballenas, y que eran viajes muy, muy largos, a veces duraban hasta 4 años, y era una costumbre, ¿no es cierto?, del capitán muchas veces de embarcar a su esposa. Así que, bueno, cabía la posibilidad de que en esta zona tan transitada, desde el punto de vista marítimo, podría haber sido otra persona, otra mujer. Sí, sí, sí. Silvia, no te voy a molestar más. Es un gran placer charlar con vos ahí en Puerto Madryn. Yo creo sinceramente que si no hubiera sido por Catherine Robert Davis, no habría un testimonio tan fuerte sobre el rol, la importancia que ha tenido la mujer en la Patagonia y en el pueblo galés. Si no tuviéramos el testimonio de Catherine, habríamos buscado otra, pero no sé si con esa fuerza y esa terquedad por no desaparecer y mostrar su testimonio. Muchísimas gracias. Las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, incluso temprana, ¿no? Un rol destacado. Totalmente. Muchas veces incluso desde la antropología se están reescribiendo y reestudiando un montón de cosas, porque la visión muchas veces, y disculpas, la historia la antropología los estudios antropológicos eran realizados por hombres con una visión un poco sesgada, ¿eh? Nosotros ahora sabemos, a través de los estudios arqueológicos realizados, que la mujer en los grupos de cazadores-recolectores tenían un rol importantísimo, incluso desde la manutención del grupo, porque la recolección era una cosa muy, muy importante, porque la caza era estacional. Claro. Así que, bueno, ese fue nuestro rol. Totalmente, totalmente. Por eso abrazamos el testimonio de Catherine y de tantas mujeres que a lo largo y a lo ancho de la Patagonia han hecho lo que somos y seguirán haciéndolo. Sí, sí.
Sí, 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 por supuesto. Yo te quiero agradecer en nombre de los investigadores del grupo, de la doctora Gómez Otero, del doctor Fernando Coronato, bueno, el estar siempre, darnos el lugar para participar en tu programa y fundamentalmente por interesarte por nuestro trabajo. No, hemos tenido encuentros bellísimos con Tamara Rubilar, con Carla Rivarossi, con Laura Parolín, bueno, Parolín. con toda tu gente. Sí, sí, son colegas del CENTAT. Totalmente. Algunas, Silvia, algunos alumnos también. totalmente, sí los has formado vos. Silvia Dainten, es un gran placer, un honor que seas una científica de excelencia en la Patagonia, que te podamos tener así Bueno, de tanto en tanto y muchísimas gracias por acompañarnos. bueno, nuevamente muchas gracias a vos y bueno, un saludo también a toda tu audiencia allí. Gracias. Gracias.